Tiempo de Dios para ti. Hay un tiempo de Dios para tu casa. Hay un tiempo de Dios para tu familia. Hay un tiempo en el que Dios te visita. Hay un tiempo también, así como hay tiempo de llorar, también hay tiempo de reír. Así como hay tiempo de desechar, también hay tiempo de recoger. Porque hay momentos que uno pasa por temporadas que uno dice, Señor, pero ¿por qué? Y Dios te dice, porque te estoy madurando, te estoy perfeccionando, te estoy formando, te estoy preparando para algo mayor. Y si alguien quiere ser preparado para ver la gloria de Dios, tiene que entender los tiempos. El libro de Habacuc, el capítulo 3, el verso 2, el profeta Habacuc declara esto. Capítulo 3, verso 2 de Habacuc. Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta Habacuc tenía una preocupación. ¿Cuál era la preocupación de Habacuc? Que la iglesia o el pueblo o la obra de Dios fuese avivada. Avivamiento es un despertar espiritual. Habacuc está diciendo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque Habacuc sabía que a través de los tiempos muchas personas se iban a desanimar. Pero ¿sabe qué dice Habacuc? Señor, aviva tu obra. Trae un avivamiento, trae un despertar, trae un sacudimiento. Porque los tiempos, algunos hoy de los que están aquí, de las personas que nos ven a través de YouTube o a través del Facebook, las personas que nos están viendo, hay personas que pueden estar en su mejor tiempo, pero hay personas que al que esté al lado suyo puede estar viviendo su peor tiempo. Porque el tiempo que vive tu vecino no es el mismo tiempo que tú vives. Pero también usted tiene que entender que si hoy está en un tiempo difícil es porque estás a punto de disfrutar de la mejor temporada. A su nombre sea la gloria. Jesús dijo esto, que si el grano de trigo caía en tierra, si que caía en tierra quedaba solo, pero si moría llevaba muchos frutos, porque era necesario morir. Usted y yo tenemos que entender cuándo es el tiempo de morir. Pastor, ¿cómo así de morir? Le estoy hablando de una manera espiritual. Hay momentos que uno tiene que dejar de lado lo que a mí me agrada por hacer lo que a Dios le agrada. Lo voy a repetir. Hay momentos que yo tengo que dejar de lado lo que a mí me agrada para hacer lo que a Dios le agrada. Y el profeta dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Si algo necesitamos nosotros hacer en este tiempo es volver a traer la palabra de Dios a cada congregación. Me impactó el mensaje del pastor. ¿Y sabe por qué? Porque necesitamos traer la palabra de Dios a la iglesia. La iglesia del Señor a nivel mundial necesita volver a la palabra. Porque hoy se está vendiendo y se está hablando de muchos cuentos, y la palabra de Dios se está poniendo de un lado, y necesitamos volver a la palabra, vivir conforme a la palabra, hablar con... Alguien tiene que seguirme aquí en esta noche. Usted y yo necesitamos tomar la palabra y caminar por ella. Ahora bien, se habla de... Hay predicadores que hablan de dos tiempos, que hablan del tiempo Cronos, que tiene que ver con el tiempo humano, con el tiempo natural, con los días, los meses, las horas, los segundos, la semana y las 4 estaciones. Pero hay otros que hablan del tiempo Kairos, que todos conocemos y sabemos que es el tiempo Kairos. Y el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios.
Pero lo tremendo es que la gente habla del Kairos de Dios, pero usted escucha hablar del Kairos, pero yo no solo necesito que me hablen del Kairos, yo quiero que me digan cómo yo puedo acceder al Kairos de Dios, porque Dios quiere que tú accedas al Kairos, porque hay un tiempo de Dios, pero no todo el mundo vive en el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de Dios se tiene que activar. ¿Cómo así, pastor? Y yo hoy solo voy a hablar cómo lo activamos según la Biblia. Porque el Kairos se tiene que activar. Y en mi Biblia yo encontré que hubo un hombre que activó el Kairos de Dios en su vida, siendo un niño. Todavía era un niño, pero dice la palabra del Señor que su madre, cuando lo vio, dice que ella lo vio que era niño hermoso. Y la mamá calafeteó una arquilla de junco. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo que durante 3 meses ella guardó el niño. Y el niño no lloró, el niño se mantuvo callado. Es difícil que un niño no llore recién nacido. Es muy difícil, pero este niño estuvo callado. La mamá calafeteó la arquilla de junco, lo metió el niño y lo tiró al río Nilo. Y si usted nota, el niño lloró el día que tenía que llorar. A su nombre. El niño abrió su boca el día que la tenía que abrir. Y cuando yo miraba esto, Pastor César, el Señor me mostraba y me decía: mira, lo tremendo es que Moisés, él llora, pero cuando llora la hija del faraón, el llanto de Moisés la tocó. Dice la Biblia que ella fue movida a misericordia. Entonces el Señor me ministraba y me decía: la única forma de que un hombre active el Kairos en su vida es que aprenda a derramar su corazón delante de mí. Cuando alguien derrama su corazón delante de Dios, cambia su crono por un Kairos. ¿Qué le iba a pasar a Ismael? Dice que su madre, viendo al niño no teniendo agua ya en su cántaro, la mamá lo dejó por allá en un arbusto, y ella dijo: voy a separarme de él porque no lo quiero ver morir. Y cuando ella pensó que el niño se iba a morir, la Biblia dice que el niño lloró y sus lágrimas subieron al trono de Dios, y Dios abrió una fuente en el desierto, y Dios le dijo: el niño no se morirá porque he abierto a... Alguien tiene que seguirme aquí. Si tú quieres un Kairos, derrama tu corazón delante de Dios. Si algo cambia mi tiempo, es cuando yo me humillo delante de Dios. David dijo: un corazón contristo y humillado tú no desprecias, oh Dios. Cuando alguien empieza a orar, empieza a clamar, pero derrama su alma delante de Dios, el Kairos de Dios se va a manifestar en su vida. Vamos, dígale al que le queda al lado: tienes que activar el Kairos de Dios en tu vida. Y la única forma que lo activas es cuando tú derramas tu corazón delante del Señor. Es más, la Biblia nos habla de una mujer que su hermano había muerto. Su hermano tenía 4 días de muerto, pero cuando Jesús volvió a la ciudad, dice que Marta lo salió a recibir. Y Marta le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Y sabe algo, Jesús le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero con Marta no pasó nada. Jesús le dijo a Marta: ve y búscame a María. Y cuando Marta fue a buscar a María, dice que cuando María sale de casa y María ve a Jesús, María se postra y empieza a llorar. Le dice las mismas palabras, pero la diferencia es que María se las dice desde sus entrañas, llorando. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Pero me impacta lo que Jesús le dice a María después, porque dice que Jesús, profundamente conmovido, le dice a María: ¿dónde lo pusieron? Porque lo voy a resucitar. A su nombre. ¿Pero por qué? Porque María, su actitud era una actitud de humillación. Hay gente que quiere un milagro de Dios, pero no son capaces de humillarse y decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú intervengas. Necesito que tú te muevas.
Yo necesito un kairos en mi vida. Hay gente que se puede estar muriendo y no son capaces de soltar una lágrima. No son capaces de humillarse. Y cuando tú te humillas, mueves la mano de Dios, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. La Biblia dice en Isaías que Él habita en la santidad y en lo alto, en lo más alto, pero también en un corazón contrito y humillado. Ahí está Dios. Por eso hay personas que usted la puede ver. Decimos, creo que en Panamá se dice en República Dominicana y en algunos lugares de Colombia. Hay personas que usted lo puede ver desbaratado. En otros países dicen explotado. Usted lo puede ver explotado, pero tú no sabes si ese que hoy está viendo explotado, mañana Dios puede levantarlo y hacer cosas grandes con ese hombre o con esa mujer. Porque cuando nuestro corazón se humilla delante de Dios, provocamos un kairos, provocamos un tiempo de Dios que cambia todas las cosas. Toca el que te queda al lado y pregúntale: ¿tú quieres ser kairos o quieres caminar en el cronos? ¿Quieres caminar en tu tiempo o en el tiempo de Dios? Necesitamos provocarlo. Cuando Israel iba a pelear una batalla, la Biblia dice que habían de cada tribu, tenían que escoger a cierto número de israelitas. De cada tribu escogían 20,000, 5,000. Pero cuando llegaron a la tribu de Isaacar, dice que escogieron 200 hombres. Pero no eran cualquiera. Las otras tribus habían escogido 20,000. ¿Por qué en la de Isaacar escogieron 200? Pero dice que los 200 eran diferentes a todos, porque los 200 eran entendidos en los tiempos. Y dice que Israel seguía el dicho de la boca de ellos. Yo en la iglesia tengo un hermano, el hermano Manuel. ¿Sabe qué pasa con el hermano Manuel? Él trabajó toda su vida en el campo y de repente él sale afuera y mira al cielo y ve la luna y dice: este tiempo va a llover porque la luna está llena de agua. Y yo salgo y veo la luna igual. Yo siempre la veo igual. Yo digo, pero está igual que el mes pasado. Pero él es entendido en los tiempos y es fijo que llueve, que el mes entra en lluvia. Y ya mi esposo y yo le preguntamos: hermano, ¿qué va a pasar que este mes? A su nombre. Porque él es entendido en los tiempos. ¿Por qué los sabios? La Biblia, la Reina Valera lo llama los magos, pero en el original eran los sabios de Babilonia. Venían a buscar a un niño donde la estrella brillara. Ese era el Mesías, porque eran astrólogos, conocían el movimiento de las estrellas. La diferencia de hoy es que los astrólogos de hoy son brujos, pero en aquel tiempo era gente que entendían los tiempos. Ahora, yo decía, para que ellos se guiaran por una estrella, la luz de esa estrella tenía que caer directamente a donde estaba el niño. Lo tremendo es que para todo Israel, hasta para el rey, todo estaba normal. Pero los que entendían los tiempos sabían que un rey había nacido y lo estaban buscando. Alguien me tiene que seguir aquí. Yo le vine a decir a alguien: hay gente que está viendo la estrella que está alumbrando sobre. Porque en los tiempos, solamente el que entiende de los tiempos conoce lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Hoy en la actualidad, el único país, me atrevo a decir yo, el único país en la actualidad que está en un avivamiento completo es uno de los países de África, en Nigeria. ¿Sabe por qué los brujos se están convirtiendo? No solo los brujos se están convirtiendo, sino que hace un mes apareció que en Lagos, toda la ciudad y casi todo el territorio de Nigeria ahí están sobre una mina de oro. Dice que el oro que tiene, y usted lo puede buscar en Google, lo puede googlear. Dice que el oro que hay en el país, toda la gente que vive en ese país puede ser millonaria.
¿Cómo es que un país que la gente se moría de hambre, en el 2010 se estaban muriendo los niños de hambre? Y usted veía en las reflexiones que pasaban en los medios, que los niños, un niño que estaba a punto de como morirse, y había un gallinazo esperando que el niño se muriera para comérselo. ¿Cómo es que un país 15 años después empieza a aparecer oro? ¿Qué es lo que sucedió en esa nación? Lo que sucedió es que hubieron 2 o 3 que empezaron a orar. Se levantó un evangelista llamado Robert Kayanja y llamó a los pastores y les dijo: vamos a orar por nuestro país. Y empezaron a orar, empezaron a hacer vigilia, empezaron a congregarse, y la gloria de Dios cayó sobre el país. La brujería se fue y la nación le dijo a Dios: queremos que tú seas nuestro Dios. Y la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Pero dice el libro de Crónicas 7:14, segundo de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, si orare, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré ¿qué? Su tierra. Ha acontecido algo sobrenatural. No nos vamos tan lejos. En la nación de Guatemala, nosotros hace una semana estuvimos en Guatemala, 2 semanas exactamente. Y en Guatemala hay un lugar que se llama Asmolonga. Nacen las hortalizas más grandes. Una zanahoria de 2 metros, imagínate. Una zanahoria de 2 metros. Los pepinos, el más pequeño, tiene 50 centímetros. Todo es grande. Pero años atrás era la tierra en Guatemala que parecía hierro, era estéril, no producía nada. Una ciudad pequeña, habían 2 cárceles, pero se reunieron 5 ancianos y empezaron a orar. Porque si algo cambia los tiempos en una nación y en una ciudad, es cuando una iglesia se levanta a orar y empieza a pelear y empieza a decir: esta tierra le pertenece a Dios. ¿Sabe qué pasó en esa tierra? Todo empezó a cambiar. Se cerraron los burdeles, se cerraron las cárceles. Todo el pueblo se convirtió al Señor. Y Dios empezó a bendecir la tierra de Asmolonga, porque hubieron 4 o 5 ancianos más o menos que creyeron que Dios podía transformar la ciudad. Porque hay veces nosotros pensamos que Dios lo va a hacer con una multitud. Dios lo va a hacer con los que le crean. Si tú le crees y te atreves a creer con los pastores que Dios va a hacer algo grande en esta ciudad, Dios tocará esta ciudad, y en esta ciudad se empezarán a construir cosas sobrenaturales. Se empezarán a construir edificios cerca de las playas como hay en Cartagena, y se volverá una ciudad turística. La gente querrá venir. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios visita un país, todo cambia. Todo cambia. Pero necesitamos ser humildes. Yo creo que en el año 2019 fue el huracán María. Creo que fue en el 2019. ¿Sí o no? Yo estaba en Miami. Estaba predicando en Miami. Y me acuerdo que en Miami, estoy hablando de que el tiempo Kairos, nosotros lo provocamos, el tiempo de Dios, con nuestra humillación. Se levantaron pastores muy reconocidos en Miami y empezaron a decir: maldigo el huracán María. La noticia era que el huracán María iba a devastar Puerto Rico, República Dominicana y parte de la Florida. Pero en la Florida la gente empezó a decir: te maldigo el huracán. En Puerto Rico se levantaron y empezaron a decir: maldigo el huracán. Pero ¿sabe qué hicieron los dominicanos? Los dominicanos se unieron, se fueron a la playa, porque es una isla. Ahí no había
testigos de Jehová, ahí no habían pentecostales, ahí no habían cuadrangulares, ahí no habían, mi hermano, todos eran cristianos. A su nombre. Se fueron a la orilla de la playa y empezaron a orar, a pedir misericordia. Los vientos eran fuertes. ¿Sabes qué? Esos dominicanos se metieron en las orillas de las playas, tiraron aceite, le pedían a Dios que tuviese misericordia. Lo tremendo es que cuando María pasó por Dominicana solo fue una tormenta, pero Puerto Rico lo devastó, parte de Miami lo devastó. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando alguien no entiende que aunque tenga un llamado de Dios, el grande aquí se llama Dios, y Él necesita que usted y yo nos humillemos delante de Él. Vamos, dáselo fuerte para el Señor. Hasta hoy hay lugares en Puerto Rico que no han sido reconstruidos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que si se humilla mi pueblo, como dice la palabra, y oran y buscan mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, dice el Señor, y sanaré su tierra. Leí acerca de los generales de Dios, la historia de Evan Robert, que fue el hombre que a mí me ha marcado la vida de este joven, porque él era un joven. Pero a sus 17 años, Pastor César, él se tomó un reto y él dijo: voy a orar 7 horas. Pero su oración era: Señor, entrégame Gales, entrégame la ciudad de Gales. Porque él veía cómo la gente se perdía en las calles, pero la iglesia de aquella época no hacía nada por los perdidos. Y él empezó a orar. Dice que los historiadores dicen que una mañana, 6 meses después, él se levantó de su cama, se sentó a la orilla de la cama, pero él no sabía lo que estaba ocurriendo. Del cielo cayó un fuego que arropó su casa. Las personas afuera empezaron a ver que la casa de aquel joven ardía en fuego, pero no se consumía. Y de repente la gente empezó a salir de sus trabajos y empezaron a venir a ver, porque para la gente era un milagro. Él no sabe lo que está ocurriendo afuera, porque hay veces tú estás orando por la presencia, pero hay gente afuera que están viendo la presencia y tú todavía no la estás viendo. Pero hay gente afuera que está diciendo: Dios está haciendo cosas grandes en esa iglesia. Pero los que están, hay veces no están percibiendo lo que Dios está haciendo. ¿Sabe qué ocurrió? Cuando el joven abre la puerta de su casa, ve las multitudes ahí, y él les dice: hola. Y cuando dijo hola, el poder de Dios cayó. Empezaron a ser libres de demonios, empezaron a hablar en lenguas. Y yo le quiero decir a usted que muchas de las personas que están aquí van a ver a los paralíticos levantarse, van a ver a los endemoniados siendo libres, van a ver a las familias siendo restauradas, gente que Dios le restaura. Yo tengo una locura en este tiempo, porque yo me cansé de eventos. Yo quiero ver a Dios, quiero ver al Padre que se haga presente. Alguien tiene que anhelar la presencia de Dios. Tienes que cansarte de lo natural y decir a Dios: te necesitamos. Necesitamos apasionarnos por la presencia. Que un Cairo de Dios venga. Nos tenemos que incomodar y decir: yo no me conformo, yo quiero el Kairos. Quiero el tiempo de Dios sobre mi vida. Quiero que Dios intervenga en mi tiempo, que Él cambie mi dirección. Porque mire, mi hermano, la iglesia es un hospital donde los enfermos se sanan, donde los endemoniados son libres. Pero hay algo que el enemigo ataca en una iglesia. 2 ministerios que el enemigo ataca en una iglesia. ¿Saben cuáles son? La Biblia dice que si el pastor es herido, las ovejas son esparcidas.
El enemigo siempre ataca el ministerio pastoral y ataca el ministerio de la alabanza. ¿Por qué? Porque son dos ministerios que traen la manifestación de Dios a la tierra. David tocaba el arpa. Pero ¿qué pasaba cuando David tocaba el arpa? El espíritu que había en Saúl, ¿qué pasaba? El espíritu de Saúl se iba. El espíritu que lo tenía oprimido se iba. Porque David tocaba el arpa. Y yo estoy convencido que David veía esa manifestación. La Biblia no dice que David reprendía el espíritu, dice que solo él tocaba. Pero toque hacía que el espíritu que estaba en Saúl se fuera. ¿Sabe usted por qué? Porque David era un hombre que vivía en integridad. Cuando alguien sirve a Dios, tiene que procurar vivir en integridad. Porque lo que yo tengo lo doy. Por eso Pedro le dijo al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda a su nombre. Pero ¿qué le dijo antes de que Pedro le declarara la palabra al cojo? ¿Qué le dijo Pedro al cojo? ¿Qué le dijo? ¿Qué? Míranos. Y dice que el hombre se detuvo, ¿qué? Atento. Estoy hablando de entendiendo los tiempos. Pedro supo en qué momento soltarle la palabra a aquel cojo. Mira, ayer estuve en una iglesia y yo me impacté porque hacía tiempo no veía a Dios de esa forma. Vi una joven que ya estaba con sus ojos abiertos. Pero cuando soltamos la palabra, el Espíritu de Dios vino sobre ella. Ella no cerró los ojos, con los ojos abiertos, y de repente empezó a ser libre. El Espíritu que estaba en ella empezó a gritar y Dios la liberó. A su nombre. Porque cuando la presencia de Dios baja, nadie lo puede resistir. A su nombre. Dígale al que le queda al lado: tienes que entender los tiempos. Vamos, dígale: tienes que entender los tiempos. Y tienes que procurar que el Cairo de Dios pueda venir sobre tu vida. Leía también de aquel hombre llamado William Seymour. Estuve en la calle Azusa, ahí fui. Pero oiga esto: después de casi 100 años, 100 y algo de años, porque en el 2010, creo que fue 2010, 2018, se cumplieron 100 años de la avivamiento de la calle Azusa. Pero él dio una profecía. Él dijo que después de 100 años Dios iba a visitar el doble la ciudad de Los Ángeles. Pero usted va hoy donde fue el avivamiento y no hay nada. Lo que hay ahí es un museo y lo tiene un coreano, ni siquiera un americano. Y uno está ahí en la calle, hay un letrero que dice la calle Azusa y muestran todo lo que ocurrió allí. Está la conmemoración, pero la presencia se fue. Porque los que siguieron después de él no entendieron el tiempo. No entendieron lo que Dios les había entregado. ¿Cuántos son hijos de esta casa? Levanten la mano los hijos de esta casa. Casi todos son de esta casa. Usted tiene que entender el tiempo que está trayendo el ministerio. Hay que entender el tiempo. El solo hecho que Dios les haya entregado este lugar es una evidencia de que el cielo quiere hacer cosas grandes con este ministerio, en esta ciudad y en este país. Que Dios quiere hacer cosas extraordinarias. ¿Cómo es que, mire, mi hermano, de todo el mundo, personas están viajando a la SCOAN en Lagos, Nigeria? Se murió el profeta TB Joshua, pero su esposa continúa. Y hay gente que ha ido a la SCOAN, viaja de todo el mundo, la gente va, paga un vuelo que vale como $5,000 con tal de ir a ver lo que está pasando en Nigeria. Pero yo le quiero decir algo, que el Dios que está en Nigeria está en Panamá también.
Dios que está en Nigeria está en Panamá también. Tú no necesitas viajar fuera de Panamá a buscar y que la unción no se transfiere porque alguien ore por ti. La unción hay que pagar el precio. Hay que meterse con Dios. Hay que decirle a Dios: Señor, yo voy a pagar el precio. Voy a dejar de hacer lo que a ti no te agrada y voy a entrar en oración a su nombre. Voy a entrar en búsqueda. Y cuando uno hace un compromiso, el Dios que está allá se va a manifestar en tu vida. ¿Sabe cuánta gente viaja a Bogotá? Del mundo entero. Avivamiento. La gente va a avivamiento en Bogotá. Y le dicen al pastor Ricardo: ore que queremos llevarlo al avivamiento. El avivamiento solo estará en la vida de un hombre cuando ese hombre pague el precio. Lo voy a repetir. Si hoy los pastores tienen esta casa es porque han pagado el precio. ¿Sabe qué es lo que a mí a veces como que me enoja, Pastor César? A veces me enoja algo. Y es hijos que uno se gana para el Señor. Y uno los levanta. Como pastor los educa. Les da confianza. Pero después quieren estar por encima de uno como pastor. Y se creen los chicos de la película. Yo le dije una vez al liderazgo: mire, yo llevo toda mi vida en esto y usted solo tiene 5 años, así que cállese la boca a su nombre, porque yo llevo toda mi vida en eso. Porque hay gente que quiere decir: no, pastor, pero es que no, oye, cálmate un momento. Porque desde que tengo uso de razón, desde que tengo 14 años, estoy predicando este glorioso evangelio. Y te puedo decir que he perdido hijos, he perdido familia, he perdido negocio, pero Jehová me lo ha devuelto todo. Y no me he ido. Me podía haber ido, pero he dicho: yo me quedo. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo una vez: yo soy esclavo de Cristo y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque un esclavo es aquel que voluntariamente decidía vivir para su Señor. Están diciendo que este 2025 es el año del jubileo, el año de la liberación. Cada 7 años en Israel se celebra el año del jubileo de la liberación. Pero cuando, según la cultura, cuando habían esclavos que podían ser libres, cada 7 años se le daba la carta de liberación. Usted es libre. Pero si el esclavo se daba cuenta o era agradecido que durante esos 7 años su dueño había sido, como decimos en Colombia, buena gente con él, o había sido un buen amo, ¿sabe qué hacía el esclavo? Tomaba un clavo, un martillo, y en la cerca de la casa se clavaba una oreja. Y él decía: yo me puedo ir, pero decido quedarme. Muchos de nosotros pudiéramos haber decidido irnos de Cristo, pero yo he dicho: me quedo. Aunque vengan pruebas, aunque se levanten tempestades, yo me quedo. Vamos, dígale al que le queda al lado: yo me quedo. Por eso Pablo dijo: yo soy esclavo de Cristo, porque voluntariamente decidí servirle. Alguien tiene que dar un aplauso al Señor. Y hay que comprender que no todo es tan fácil. Mi esposa me decía hoy: hay personas que piensan que es tan fácil. A mí me llamó un joven hace como 3 años. Oye, Snyder, yo quiero ir a Perú. Así me llamó: pastor, quiero que me abras puertas en Perú. Yo lo escuché y yo le dije: varón, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tú me has honrado a mí para decirme tú a mí que te abro una puerta si tú no me has honrado? Porque hay gente que quiere entrar por la puerta que Dios te ha dado, pero nunca te han honrado. Si usted quiere recibir la unción de sus padres espirituales, aprenda a honrarlos. Porque la unción no se le transfiere a gente desleal, se le transfiere a gente leal. Por eso la unción
de Eliseo no la tuvo Giezi. Giezi se murió leproso y Eliseo se murió ungido. ¿Sabe por qué? Porque Giezi no fue leal cuando debió serlo. Cuando Eliseo dijo, no, yo no quiero nada. ¿Sabe qué dijo Giezi? No, me llegó una visita, dice el profeta, que envíes 2 vestidos, que le envíes oro, que oye, y el profeta llega y le pregunta a Giezi, ¿dónde estabas? No, yo no he salido de aquí. Y el profeta le dice, no estaba mi corazón ahí cuando tú le estabas pidiendo a su nombre. Por tanto, la lepra que él tiene se te va a pegar a ti y a toda tu generación. ¿Por qué? Hay que saber entender los tiempos. Eliseo le dijo, no era tiempo de tomar. No era tiempo de tomar presente. Porque Eliseo quería dejarle un mensaje a Naamán. Todo tiene su tiempo. Y tenemos que aprender que tu tiempo va a llegar. Pero mientras llega tu tiempo, aprende del que está en su tiempo. Pégate al que está en su tiempo. Aprende de él. Mira cómo lo hace, que cuando llegue tu tiempo, tú lo vas a hacer bien. A su nombre. Cuando Moisés salió de Egipto, la Biblia dice que Moisés llegó a un pozo. Defendió a unas mujeres que eran pastoras. Y dice que es una de esas mujeres, Séfora, Moisés se casó con ella. Ella lo llevó a la casa de su padre. Pero cuando lo lleva a la casa de su padre, en el capítulo 2 por allí y 3, usted va a ver en el capítulo 2 que a Moisés le presentan a aquel hombre como Betuel. Pero Betuel es el mismo Jetro. Pero cuando Moisés sale de Egipto, no llegó donde Jetro. Cuando Moisés sale de Egipto, llegó donde Betuel. Es el mismo hombre, pero con un nombre diferente. Y Betuel significa en las manos de un padre. Lo voy a repetir. Betuel significa en las manos de un padre. Cuando alguien viene del mundo, tiene que estar en las manos de un padre. Porque el padre te forma. El padre te da principio. El padre te enseña a orar. El padre te enseña a leer la Biblia. El padre te enseña a guerrear. El padre te enseña principios de servicio. Pero mi hermano, 40 años después, dice que Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto. Y estaba en el desierto. Y 40 años después, ya Moisés en el desierto con el pueblo, a Moisés lo viene a visitar no Betuel, a Moisés lo viene a visitar Jetro. Es el mismo hombre, pero Jetro significa excelencia, porque cuando te deja formar por un padre, harán las cosas con excelencia. Alguien me tiene que seguir aquí. Entonces la excelencia lo visitó. ¿Sabe qué pasó con Moisés? Jetro le dijo, no hagas lo que estás haciendo. Si lo haces te vas a morir joven. Pon gente que te ayude. Pon 70 hombres. Y le dijo cómo hacerlo. Y Moisés le hizo caso. ¿Por qué usted cree que Moisés le hizo caso? Porque ese antes fue el padre que lo formó. Pero Jetro no vio ni un milagro. Jetro no hizo milagro. Pero era un hombre que sabía del liderazgo. Hay personas que hoy, después que Dios lo levanta, la gente está buscando y que cobertura, que sean famosos. Pero el padre que lo formó, se fueron ahora. Pastor, y uno necesita entender que el que estuvo contigo en los momentos de adversidad, debe de estar contigo en los momentos también de bendición. Dáselo fuerte que es para el Señor. El que estuvo contigo en el desierto, está bien también que esté contigo en el palacio. A su nombre. ¿Quiénes fueron los valientes de David? Los que estuvieron en la cueva de Adulán con él. En la cueva de Adulán llegaron rechazados, maltratados, menospreciados, pero de la cueva de Adulán salieron generales. Y cuando David entra al palacio, esos que estuvieron en la cueva de Adulán fueron su ejército. Era la gente que él confiaba. Mire, yo cuando veo la vida de Joab, a mí Joab me impacta, porque Joab no era cualquier hombre. Joab era el general del ejército de David, era su mano derecha. Joab sabía lo bueno de David
David y sabía lo malo. Pero Joab entendía que no era el tiempo de él, era el tiempo de David. A su nombre. ¿Sabe qué hizo Joab? A Joab se le entregó la carta. ¿Y quién le entregó la carta a Joab? Se la entregó Urías. Joab fue el único que sabía lo que David había hecho, porque Joab leyó la carta. Él era el general. Joab leyó y dijo, David le decía, cuando esté la batalla fuerte, ponlo en el lugar donde él pueda ser herido por los lanceros. ¿Cómo es que Joab sabía que Urías iba a morir? Pero Joab no le hizo un golpe de estado a David. Joab era fiel a David. Y con eso, que esa prueba que Joab tenía, podía derribar a David del reino. Pero Joab no lo hizo. ¿Tú sabes por qué? Porque Joab entendía que no era el tiempo de él, que era el tiempo de David. Y qué bueno es cuando alguien es entendido en los tiempos. Porque cuando alguien es entendido en los tiempos, va a ser bendecido. Cuando alguien es entendido en los tiempos, su vida va a ser una vida que agrada a Dios. Vamos, déselo fuerte que es para el Señor. Hay que ser entendido en los tiempos. Por eso la Biblia dice que el que mira las nubes no cosechará. Porque hay momentos que usted dice va a llover y de repente no llueve. ¿Sí o no, pastor? Entonces hay que saber cuándo usted debe de emprender algo. Porque los tiempos se marcan en todas las esferas de nuestra vida. Cuándo comprar, cuándo vender, cuándo ahorrar. Hay que ser entendido en los tiempos. Cuando alguien es entendido en los tiempos, no va a caminar a lo loco. ¿Sabe por qué no camina a lo loco? Porque va a ser una persona sabia. El libro de Eclesiastés 9:11, el proverbista dice, me volví y vi debajo del cielo que ni es de los ligeros la carrera. Y con esto voy a ir cerrando. No es de los ligeros la carrera, no es de los fuertes la guerra, no es de los sabios el pan, no es de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todo el que está aquí, Dios te va a dar un tiempo de ser bendecido. Dios te va a dar un tiempo de tener la presencia, pero está en ti en que en ese tiempo se alargue o se atrase, conforme a tu comportamiento. Porque cuando Dios trae el tiempo, habla de tiempo y ocasión. Y la palabra ocasión es la palabra oportunidad perfecta. ¿Qué es una ocasión? Es una oportunidad perfecta. Yo lo he traducido de esta manera. Hay una fila de 1000 personas y usted está en el puesto 1000, pero de repente alguien dice, María está en el puesto 1000, César está en el puesto 1000, pero le dicen, oye César, dice alguien allá que pases al puesto número 1 porque llegó tu ocasión perfecta. Oye María, llegó tu número 1. Porque una ocasión perfecta te acelera. ¿Usted sabe cuántas personas? Una sola canción, una sola palabra, un solo mensaje lo ha hecho viral y el mundo entero lo ha conocido. A nuestra ciudad fue un joven que canta adoración. Densi Paul, lo que se llama dominicano, fue el año pasado. Él canta una adoración que se hizo viral. No te puedo tocar. Esa canción la canta él. Y él dice que estando en su casa empezó a grabar la canción y la sube a YouTube. Y en un toque la canción se hizo viral. Y hoy esa canción lo ha bendecido porque ha viajado por el mundo entero. Una canción que explotó su ministerio. Es ahí donde llegó su oportunidad perfecta. En Colombia
Hay un hombre que canta ranchera. Él decía que tenía casi 20 años, pastor, 20 años cantando. Había perdido todo y ya estaba a punto de dejarlo todo. Ya estaba por darse por vencido. Pero dijo, voy a grabar la última canción. Y esa última canción se volvió viral. Y ahora esa canción lo hizo millonario. La gente empezó a escuchar las otras que hacía 20 años ya había grabado. Porque cuando llega tu oportunidad, toda la gente conocerá que Dios está contigo. A David nadie lo conocía, nadie hablaba de él, pero cuando el profeta Samuel llegó a su casa y le dijo delante de sus hermanos, tú serás el próximo rey de Israel, tomó aquel cuerno y le derramó aceite. El profeta se fue a su casa. David se el campo, pero ya no era el mismo, porque ahora el Espíritu de Jehová estaba sobre David. Y el que lo veía decía, él va a ser el próximo rey. Él va a ser el próximo rey. ¿Sabe cuántos años pasaron para que David fuera rey? Según la Biblia, lo ungieron a los 17 años y empezó a reinar a los 40. Dice que cuando tenía 40 años David empezó a reinar. Entonces, ¿cuántos años pasaron? 23 años. Pero durante los 23 años David se estuvo preparando, diciendo, mi tiempo viene. Mi ocasión viene. Dile al que te queda al lado, prepárate para que tu sueño se cumpla. Prepárate para la gloria que Dios va a traer. Visiona lo que Dios va a hacer. Mira, yo entré aquí, ya yo veo la iglesia con alfombra, ya yo veo las cámaras, ya yo veo las luces, ya yo veo los congresos que se van a hacer, ya yo veo las multitudes viniendo, ya yo veo las sillas acolchonadas, ya yo veo los milagros sucediendo, porque el tiempo viene. A su nombre. Y espero que el pastor me invite. A su nombre. Porque el tiempo viene. Dios lo va a hacer. Y veo las redes disparándose de repente en el mundo, viendo lo que Dios está haciendo en Veracruz, en este ministerio. Dáselo fuerte que es para el Señor. La ocasión es una oportunidad perfecta. No deje pasar la oportunidad de Dios. Jesús lloró 2 veces en todo su ministerio, cuando él fue a resucitar a Lázaro y cuando entró a Jerusalén. ¿Sabe por qué lloró cuando entró a Jerusalén? Porque dijo, oh, si comprendiera lo que es para ti este día, si supiera que este es tu tiempo. Pero Israel no discernió el tiempo. Ellos no supieron que era el tiempo, viendo lo escrito, que según la escritura decía que el Mesías entraría en un pollino, y lo vieron entrar en un pollino. Vieron a los niños decir, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y no comprendieron que era el día de su visitación. A su nombre. No deje pasar el tiempo, no deje pasar la ocasión, porque un día no tendrá la misma fuerza que tienes hoy. A su nombre. Lo voy a repetir, un día no tendrá la misma fuerza que tienes hoy, y hay que caminar con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Una de las cosas que Dios le dijo a través de Samuel al profeta Samuel, Dios le dijo que le dijera a Saúl: 3 cosas te voy a decir, Saúl, que te van a suceder después que te apartes de mí. Vas a estar en el sepulcro de Raquel y va a haber 2 hombres que bajan. Ellos te van a dar un pan y tú lo vas a tomar. Después de esto van a venir 3 hombres, van a ofrendar, por así decirlo, y estos hombres te dirán: las armas que se te perdieron a tu padre se han encontrado.
Y después de esto te vas a encontrar con una compañía de profetas y ellos profetizando. Y cuando te encuentres con la compañía de profetas, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Y cuando esto te suceda, haz todo lo que te viniere a la mano, porque Jehová está contigo. Cuando Dios te unge, haz todo lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Camina, camina en la fe, desafía lo natural, toque las puertas que otros no han tocado, invita a gente que nadie se ha atrevido a invitar, porque hay personas que le da pena invitar a cierta persona, pero invítalos, que ellos también necesitan de Cristo. Dile lo que está pasando en este ministerio en tierra de Canaán. Dile: en tierra de Canaán estamos viendo el Canaán de Dios. A su nombre, vamos, déselo fuerte que para el Señor. Algo está pasando en tierra de Canaán. Los niños se están levantando en el temor de Dios. A su nombre. La Biblia dice que Joel dijo que el Espíritu del Señor en el último tiempo vendría sobre toda carne, pero hizo una distinción y dijo: vuestros jóvenes verán visiones, vuestros hijos profetizarán, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en la tierra y en el cielo columna de humo. Alguien tiene que glorificar a Dios, porque los hijos profetizarán. No te impactes cuando veas a un niño profetizando, declarando la voz de Dios, porque el tiempo de ver la manifestación del Espíritu Santo de nuestros hijos viene. De la boca de los niños y de los que maman, dice la Biblia, perfeccionaste en la alabanza. Tus hijos los vas a ver profetizar, declarar la voz de Dios. El tiempo hay que saber entenderlo. Estamos en el año 2025. Cristo viene, pero yo creo que el Señor está a las puertas. Del arrebatamiento, la iglesia está a las puertas. Pero así mismo como la iglesia se va con Cristo, lo que Dios te ha prometido se va a acelerar. Camina con la antorcha. Yo estoy creyendo y he dicho: Señor, voy a caminar con la antorcha. Voy a llevar el evangelio donde haya que llevarlo. Voy a anunciar que hay un Cristo de poder que resucitó, que está a la diestra del Padre, y que hoy Él intercede por nosotros. Él ha resucitado. Tiene el poder para restaurar a tu familia. Tiene el poder para levantarte. No importa cuál sea la condición, Jesús tiene el poder. Lo voy a repetir: no importa cuál haya sido la condición, Jesús tiene el poder para levantar y para hacer nuevas todas las cosas. Entendamos el tiempo de nuestra visitación, el tiempo en el que el Señor está haciendo cosas grandes. Yo me acuerdo en el año 2001, la iglesia donde yo nací, la iglesia, el pastor Dios le dio una orden. Le dijo: ayuna 40 días. Él era camionero, él no quería ser pastor. Vivía en otra ciudad, pero Dios le dijo: ve a Turbo y levanta una iglesia. No, Señor, yo no quiero ir a Turbo porque el turbeño es muy rumbero. O sea, yo no quiero ir allá porque a la gente allá le gusta mucho la rumba, el desorden. Y Dios le dijo: ve a tu tierra. Casi 40 años después de haber salido de Turbo, Dios le dice: regresa y ayuna 40 días. Y él empezó a ayunar solo, pero a la semana se unió un músico, porque Dios le envía a uno los que usted necesita para el ministerio.
Y le envió los músicos. Y los músicos empezaron a ayunar con él. Y cuando ya llegaron a los 40 días, habían como 15 personas. Y estaban en una bodega ahí abandonada que una hermana les había prestado. Una señora le dijo, bueno, tomen eso ahí y ayunen ahí. Y a las 6 de la tarde que estaban levantando el ayuno, de repente la gente vio como un rayo que cayó en el lugar. Y la gente empezó a salir de las casas cerca, empezaron a salir porque vieron la luz que cayó y el estruendo. ¡Pum! Cayó un rayo, mató a la gente que está ahí, salieron y a lo que pasaban la puerta la gente caía. Algunos endemoniados, otros hablando en lengua. Primera vez que iban a la iglesia. Y empezó un avivamiento. Empezó un despertar y se levantó la iglesia, Casa de Oración El Milagro. Empezó el pastor a hacer campañas al aire libre. Mi hermano, la gente se sanaba. Y por primera vez en la ciudad, la brigada de la Armada Nacional que está en nuestra ciudad porque es puerto, iban los martes a la iglesia a recibir una palabra. Empezó a crecer. En un año tenía para construir el templo. Era una cuadra completa. Pero ¿sabe qué pasó? Que no entendieron el tiempo. Porque cuando Dios te trae un tiempo, tú tienes que vivir en integridad. No te puedes descuidar. Porque si te descuidas, la presencia se va. Dios se muda. Si hay algo que nosotros tenemos que cuidar, no es la integridad. Porque la falta de integridad te quita todo. Pero cuando usted anda en integridad, la Biblia dice que nada faltará a los que temen a Jehová. A su nombre, nada le faltará al que teme a Jehová. Y voy a soltar esto para terminar, porque sé que se está grabando. Vienen días sobre la tierra donde Dios levantará hombres que nadie conoce y los hará conocidos. Porque muchos de los que hoy están en los medios que Dios le está usando se han olvidado de la gente y están detrás del dinero, y la presencia los va a abandonar. ¿Por qué? Porque la presencia viene sobre ti no para que la disfrutes solamente, viene sobre ti para que te conviertas en un instrumento para ganar a los perdidos. Jesús dijo, cuando Juan le mandó a preguntar, ¿eres tú o esperamos otro? Jesús le dijo a Juan, yo soy. ¿Sabe qué le mandó a Jesús a decir a Juan? Jesús le dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, díganle a Juan que los cojos andan, díganle a Juan que los endemoniados son liberados, y díganle que a los pobres les ha anunciado el evangelio del reino. Porque Dios nos ungió para ganar a los perdidos. ¿Sabe? Un día que entremos al cielo, el Señor nos dirá, venid benditos de mi Padre, porque estuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron, fui forastero y me recogieron, y estuve preso y me fueron a visitar. Y dice que le dirán, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Y Él les contestará, cuando lo hicieron a uno de esos pequeños, a mí lo hicieron. Toda iglesia que piensa en el pobre está haciendo la obra del Señor. Cuando, mira, yo quiero decirle a usted, coopere con el comedor, porque usted está haciendo la obra del Señor, dando de comer a los pobres. Yo he ido a lugares, iglesias muy grandes, Dios me ha permitido ir, y se habla de ayudamiento, pero al lado de la iglesia, atrás, niños muriéndose de hambre, ollas de droga, prostitución. No, yo no puedo permitir eso. Me enojo en el espíritu y digo, no se puede. Porque la iglesia carga una atmósfera, y es que todo lo que esté alrededor de la iglesia
Si hay un brujo, se tiene que mudar, porque la unción del Espíritu transforma todo. Y el que está pobre empieza a prosperar, porque hay una atmósfera 100 metros a la redonda. La atmósfera que está aquí arropa a todo lo que... No, yo no sé si usted me está siguiendo en esta hora, pero la atmósfera que está aquí visita a la gente que está en casa. Necesitamos volver a la palabra, volver a creer lo que Jesús dijo. Jesús dijo: si tú crees, puedes echar fuera a los demonios. Si tú crees, puedes sanar a los enfermos, poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Toca al que le quede al lado y dígale: necesitamos entender los tiempos. Este es el tiempo de creerle al Señor. Es el tiempo de decir: Jesús, tú lo vas a hacer. La oración tiene poder para cambiarlo todo. La oración lo cambia todo. Y vine a decirle a alguien: si hoy hay una enfermedad en tu vida, Jesús tiene el poder para sanarte. Él tiene poder para sanar a tu familia. Ponte de pie en esta noche, en esta madrugada ya. Necesitamos entender los tiempos. Pastor César, le quiero decir, y pastora, Dios está contando con ustedes para esta temporada. Dios está contando con la iglesia Canaán para esta temporada. Y cuando tú eres confiable a Dios, tienes que valorar eso. Porque no todo el mundo y ni toda persona tiene lo que Dios les ha confiado a ustedes. Hay lugares donde la presencia se fue. Vamos, levanta tus manos. Espíritu de Dios, gracias, Señor, por tu presencia. Padre, gracias porque tú te paseas en este lugar, porque tú te mueves en esta madrugada. Señor, que tu presencia descienda aquí y ahora, porque tu palabra dice, Señor amado, que la oración eficaz del justo puede mucho. Pido que tu presencia, papá, desciende en esta madrugada, porque estamos aquí creyendo a tu palabra. Estamos aquí creyendo que tú estás aquí. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios, en su vida. Que hoy tú te pases todo, Señor, lo que ha causado tristeza en su corazón. Hoy eres libre. Hoy eres libre. Más. Hoy eres libre. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trae libertad. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Ahora, Espíritu de Dios, muévete sobre su vida. En la presencia de Dios ahora. Más. Es el Espíritu de Dios fluyendo. Muévete ahora, Señor. Tu presencia. Tu presencia, papá. Sopla ahora. Sopla ahora, Espíritu de Dios. Me envuelves, Espíritu de Dios. Sopla ahora. Envuélvela en tu gracia. Vamos, díselo. Como un león. Dale más. Más, Espíritu de Dios. Sopla sobre su vida. Padre, sea tu presencia. Sea tu presencia. Más. Sopla, Dios. Ven como dijiste. Derrama. Más, Espíritu de Dios. Sopla. Ahora, Señor, que un nuevo tiempo tú le visites. Cambia los tiempos. Cambia los tiempos, Espíritu de Dios.
Que tú cambies los tiempos. Cambia los tiempos. Como Jesús le dijo a Marta, a María y a los discípulos: esto no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifestada sobre tu vida. Su gloria, pues, su gloria se manifiesta sobre tu vida. Su gloria. Hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro en la familia. Hay un milagro en tu familia. Es para que la gloria de Dios. Más, más, más. Recibe. Vamos, recibe. Ven como dijiste. Te bendigo en esta hora. Quiero la presencia de Dios sobre ti. Que el Señor te da un rompimiento ahora. Espíritu de Dios, da un rompimiento. Da un rompimiento en su vida. Padre, lo bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que tu gracia, que tu presencia se manifieste sobre sus vidas. Que el Kairos de Dios se active sobre la vida de esta mujer. Espíritu Santo, sopla ahora. Sopla ahora. Vamos, díselo, oh, ven para abrazarme. Espíritu Santo, gracias. Más de tu presencia. Bendigo tu vida en esta madrugada. Espíritu Santo, tócalo ahora. Dale más. Dale más, dale más, dale más. Tu gloria, Señor, da libertad. Da libertad a su vida. Padre, trae libertad. Trae libertad en la vida de este joven. Toda maldición, todo espíritu de las tinieblas, todo lo que lo está atacando a él, lo reprendo ahora. Todo espíritu de las tinieblas, Señor, levántalo, levántalo, levántalo. Declaro que, Señor, el enemigo no se robará esta alma, no se lo robará. En el nombre de Jesús, lo declaramos libre ahora, libre ahora en el nombre de Jesús. Vamos, como dijiste. Oh, Jesus, my God. Derrama tu gloria, dale más. Tócala. Sabe, el Señor te da nuevas fuerzas. Hay nuevas fuerzas en esta mañana. Hay nuevas fuerzas de Dios para ti, mujer. Hay nuevas fuerzas. Papá te da nuevas fuerzas. Papá te da nuevas fuerzas. Nueva fuerza, mujer. Recibe. Recibe. Oh, ven, Señor. Padre, bendigo la vida de tu hija. Dale más. Oh, gracias, Señor. Mire, yo quiero que los jóvenes vengan al altar. Quiero orar por la juventud que está aquí. Vengan los jóvenes al altar. Corra ahora. Hago esta acción y le entrego el pastor. Muéstrame tu gloria. Vamos, díselo. Quiero que los jóvenes vengan al altar. Oh, Jesus. Vamos, díselo. Cuando el mundo se olvide de tu ley, El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra. la llama encendida. Padre, mira estos jóvenes que están aquí en tu altar. Oro por ellos, para que tu palabra, Señor, se cumpla en sus vidas. Y habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. Espíritu de Dios, oro por estos jóvenes, para que tu gracia se manifieste en ellos, papá. Sopla sobre sus vidas. Sopla sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora, Señor, creo que tú traes un rompimiento. Trae un rompimiento, trae un rompimiento. ¿Sabe? Dios te va a usar a ti.
Hay algo fuerte que Dios va a hacer contigo. Hoy se rompe todo plan de las tinieblas, porque tú vas a servir a Dios. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y hoy declaro que los planes de las tinieblas se deshacen, porque tú serás un instrumento en las manos del Padre. Serás un instrumento en las manos del Padre. Sopla, Espíritu de Dios. Bendigo a estos jóvenes. Que tu gracia se manifieste en ellos. Que tú les muestres tu gloria. Señor, guárdala como la niña de tus ojos. Que ella sea guardada, sea protegida en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Porque cuando todo parece que